Estoy declarando en fe que lo que no he visto pronto lo he de ver. Estoy declarando en fe que ya el milagro manifiesto es. Estoy declarando en fe que mi cuerpo es sano y mi alma también. Estoy declarando en fe que en el nombre de Jesús la muralla va a caer. De fe. Bautizado, levánteme la mano. 1, 2. No muchos. Bueno, pero también es muy importante este estudio para las personas que ya nos hemos bautizado, porque a veces no entendemos lo que hicimos. Y qué importante que es que nos vuelvan a repetir qué es el bautismo en aguas. Tal vez no nos damos cuenta lo importante que es el bautismo en aguas. Hay dos bautismos, el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo de Jesucristo. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento en aguas. El bautismo de Jesús es un bautismo de fuego. Es un bautismo de poder, porque el Señor nos dice a nosotros que es importante ser llenos del Espíritu Santo. Entonces es un bautismo en el Espíritu Santo y es un bautismo en fuego. Ahora lo vamos a ver, pero les quería adelantar esto porque es muy importante que nosotros cumplamos los bautismos que el Señor nos manda. Él se bautizó para que nosotros tuviéramos el entendimiento, la importancia que es el bautismo, hermanos. El que creyere y fuere bautizado, eso es un mandamiento del Señor. Yo no vengo aquí, ¿verdad?, decirles es importante el chapuzón en el agua, aunque es muy rica el agua, ¿verdad? A mí me gusta tanto el agua que yo creo que yo iba a ser pescado, pero el Señor dijo, no, la necesito como una predicadora, y me puso piecitos y no cola como una sirena. Quisiera que abran sus Biblias en Mateo capítulo 3, verso 1 al 2, y vamos a estar apurados con esta enseñanza porque más que una predicación, esto va a ser un estudio bíblico. Así es que el que está a su lado, que no lo interrumpa. A ver, amén, hermanos. Amén. Vamos a hacer un estudio bíblico sobre lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Si usted quiere apuntar ahí para que invite a una persona a bautizarse, una persona que dice, bueno, yo he conocido a Cristo hace mucho tiempo, pero no me he bautizado. Y miren la importancia que es bautizarse. Estamos en los últimos tiempos y necesitamos subir al cielo bautizados. Amén, hermanos. Que no nos diga San Pedro allá, ¿verdad? Pero usted chiquita, ¿por qué no se bautizó, chiquito? Ay, es que me daba pereza, ¿verdad? Porque mis piernas tienen celulitis y no quiero que nadie me vea metiéndome a la piscina. Pues le ponemos una bata. Le ponemos una bata para que nadie le vea nada, ¿verdad? Pero es importante bautizarse. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Punto número 1. Lo más importante del bautismo es el arrepentimiento. Cuando yo voy a dar el paso de fe de bajar a las aguas del bautismo, yo tengo que saber que tengo que ir arrepentida de mis pecados. ¿Cuáles pecados? Todos los que usted ha cometido. Ay, pastora, son demasiados pecados para que me recuerde. Poco a poco usted se va a ir recordando de los pecados. El bautismo en aguas es un bautismo de arrepentimiento. Ahora, la pregunta es, ¿por qué si hay tanta gente que se ha bautizado en aguas sigue cometiendo los mismos pecados? Porque no saben lo que hicieron. No saben que bajaron a las aguas del bautismo para que ustedes sean personas que están arrepentidas. Por eso nosotros después del bautismo vivimos una vida nueva, porque vivimos arrepintiéndonos de cada pecado. No hacemos acumulación de pecado, sino lo primero que Dios tiene que oír de nosotros es que estamos arrepentidos. Diga arrepentido. Entonces, para
para mucha gente piensa que el arrepentimiento es basado en los sentimientos, especialmente sentirse culpable por los pecados. El arrepentimiento no es un sentimiento, el arrepentimiento es un mandamiento. Yo no me puedo arrepentir porque yo tengo una emoción que yo me siento hoy triste y me tengo que arrepentir. No, el arrepentimiento es un mandamiento de Dios por medio del bautismo. Juan le dijo a sus seguidores, le dijo que cambiaran la manera de pensar y no solamente sentirse culpables por el hecho. Yo no puedo tener una mentalidad de que yo me sienta culpable a nivel sentimental, porque hoy yo siento y mañana no siento. Los sentimientos son muy traicioneros. Los sentimientos vienen y van. Hoy siento llorar, hoy siento que te amo, mañana siento que te odio. El arrepentimiento no es un sentir, es algo más profundo que nos lleva a nosotros a tener una convicción personal de mi vida y mi relación con Dios. ¿Estamos, hermanos? Entonces, el arrepentimiento es salir del pecado. La emoción o el sentimiento de hoy siento, mañana no siento. El arrepentimiento no. El arrepentimiento es tomar una decisión de salir del pecado que usted está practicando. Y aún cuando yo estoy siendo o he dado el paso del bautismo, ¿por qué yo sigo pecando? Conscientemente pecando. Y ahora no se diga, ¿verdad?, de las facilidades que tenemos los cristianos para pecar en secreto con el celular. Antes los muchachos compraban una revista de pornografía y le decían a un mayor de edad que le comprara una revista. Ahora no necesitan eso. ¿Me entiende, hermanos? Estamos llegando a un punto de inmoralidad en el mundo que pecar es muy fácil. Los pastores pecan, los líderes pecan, los servidores pecan. Es tan fácil pecar. Pero la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que vivir en un arrepentimiento genuino, que nosotros tenemos que reconocer que tenemos que arrepentirnos ¿de qué? De nuestro pecado. Y eso es cambiar de dirección. Si yo voy hacia el norte en el pecado, tengo que cambiarme e ir hacia el sur. No, yo tengo que cambiar mi forma de vida para nosotros poder entrar al cielo. Entonces, el arrepentimiento es salirse del pecado. No podemos venir al reino de los cielos a menos que nosotros dejemos nuestro pecado. Mire, hermanos, aquí no es el cuento religioso que cuando se muere dice que descanse en paz. Perdón, si una persona no se ha arrepentido de sus pecados, nunca va a descansar en paz. Mi tema del domingo es ¿qué pasa en el infierno? Le invito a que venga. Son mis temitas, ¿verdad? Por eso usted me ama tanto. Entonces el llamado al arrepentimiento es importante y no debemos ser negligentes. Yo tengo que saber que cometí un pecado y que Dios sabe que yo tengo este pecado cargando aquí y me tengo que arrepentir. Eso es de valientes. Diga conmigo, arrepentirse es de valientes. Pregunto, ¿qué es lo contrario? ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que los cobardes no van a heredar el reino de los cielos. Ser valiente cuesta, hermanos. Ser santo cuesta, ¿sí o no? Entonces nosotros tenemos que dar el paso. Entonces fue la primera palabra que Juan el Bautista nos trajo a nosotros. La palabra es arrepiéntete. Y ahí no puedo entrar en mucha materia, pero si usted lo quiere apuntar ahí, con mucho gusto se lo doy. Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Arrepentíos fue la palabra en las instrucciones que Jesús le dio a los discípulos. Inmediatamente Él resucita de los muertos y lo primero que dice es: arrepiéntase. Arrepiéntase, es lo primero. Y en la boca de Juan el Bautista era esa palabra:
tienes que arrepentirte, le decía, y por eso perdió la cabeza, por decir la verdad. Para vivir en santidad tiene que ser uno muy valiente, porque no cualquiera logra la santidad. Lucas capítulo 24, versos 46 y 47, solamente apúntenlo los que le interesan este tema. Arrepentíos fue la primera palabra de exhortación en el primer sermón cristiano. Usted lo puede ver en Pablo, ahí en el libro de Hechos capítulo 2, verso 38. Puede usted ver que Pedro les dijo, tienen que arrepentirse. Es decir, ¿qué nos quiere decir la Biblia? Que una persona que ha gustado del perdón de Dios le dice a otras personas, ¿sabes qué? Has pecado y tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte. Hechos capítulo 26, verso 19 y 20. Esta fue la primera palabra también que salió en el ministerio del apóstol Pablo. La palabra es arrepentirse. Es decir, como es el dueño, así son los seguidores. ¿Cuál fue el principio de nuestro Señor, el Padre Eterno? Dice, sean santos como yo soy santo. Aquí lo que les está diciendo cada uno de ellos es arrepiéntete, porque sin arrepentimiento no hay religión que valga. No hay religión que valga. Si usted no se ha arrepentido de sus pecados, se va al infierno. Amén, hermanos. Eso es un tema para el domingo muy fuerte. Entonces vamos a ver 7 puntos en esta noche y vayan a tenerme un poquito de paciencia. Primer punto, Juan quería que la gente supiera que el reino de los cielos estaba cerca. Lo primero que él vino a decir es, arrepiéntese porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo no sé si usted puede entender esto, pero pídale al Espíritu Santo que se lo revele. La urgencia de Juan el Bautista es decirle al mundo, el reino de los cielos está cerca. ¿Sabe cuál es mi urgencia? Decirle a usted que Cristo viene pronto y el reino del cielo se está acercando. Cada día se está acercando la venida de Jesús. Estamos en un tiempo parecido, en un tiempo como de Juan el Bautista, que tenía tanta urgencia de llevar a las personas al bautismo en agua, un bautismo de arrepentimiento, porque lo que venía era un bautismo en el Espíritu Santo, que era el bautismo con que bautizó luego Jesucristo. Parece que hay algo similar entre el tiempo de Juan, en aquel tiempo del Antiguo Testamento de Jesucristo, y en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Parece que los tiempos se están acortando, porque a partir de la venida de Jesucristo y cuando Él da el paso del bautismo, entramos en otra etapa. Y ya hace 2000 años que el Señor nos está dando tiempo de que nosotros tomemos la decisión de arrepentirnos. No se trata solamente de un bautismo, hermanos. Es que tenemos que estar arrepintiéndonos todos los días de nuestros pecados, ¿sí o no? Y aunque seamos cristianos, nosotros, mientras tengamos esta naturaleza, cometemos muchos errores de los cuales nos tenemos que arrepentir. Entonces, y es por eso que Juan estaba tan apresurado en su llamado, estaba corriendo. Juan no duró mucho. Juan era compañero de Jesucristo en la temporada. Ellos eran primos hermanos. Juan viene de Elizabeth y Zacarías. Zacarías era un sacerdote. Estaban viejos. Juan no tenía que nacer. Juan no podía nacer. Juan nació en lo sobrenatural, en la voluntad perfecta de Dios. Jesucristo no podía nacer. Nació de una virgen. ¿Qué virgen va a parir? Ellos sabían que había algo sobrenatural que iba a traer peso. Tanto Juan, que bautizaba en aguas de arrepentimiento, como Jesucristo, que venía a traer la unción del Mesías, que venía a salvarnos a nosotros de la esclavitud del pecado.
Eso vino a ser Jesús, a romper el diseño del pecado. Pero tiene que tener corazones con un asidero de arrepentimiento. Que usted sepa, que tenga conciencia, eso no lo vuelvo a hacer porque a Dios no le agrada. Y si a Dios no le agrada, no está bien que yo lo haga, ¿sí o no? Hay cosas, hermanos, que de conductas aprendidas, de patrones de familia, nosotros venimos arrastrando. Y hoy nosotros somos así porque así quiero ser. Hermanos, vea, estaba pensando un día de estos, yo voy a cumplir el próximo mes 68 años. Y yo digo, Señor, y me siento como un popi. ¿Y sabe qué? ¿Por qué Dios me ha dado estas fuerzas? Porque yo voy a estar aquí hasta que Cristo venga. Amén, amén, con el favor de Dios. Entonces, si el reino de los cielos se ha acercado, entonces debemos de prepararnos ahora. ¿Cuál era el tema de Juan? Arrepiéntanse porque hay algo que va a venir. Hay algo grande que viene. Yo siento que algo grande viene. Y eso grande es que venía Jesús. ¿Y qué nos dice hoy? Arrepiéntanse porque yo siento que algo grande viene. Es lo que yo les puedo decir en esta noche. Viene Cristo a llevar a su iglesia, a su amada, a su novia, a llevarla al cielo. Los cielos están preparados para que nosotros seamos arrebatados por el Señor. Si usted tiene una depresión, si usted tiene una situación difícil, mire, déjala a un lado, arrepiéntase y váyase al cielo. Amén. Porque nosotros no podemos vivir con un sentir, nosotros tenemos que vivir con un mandamiento, no con un sentimiento. El sentimiento viene y va. Hay psicólogos y hay psiquiatras para esto en esta tierra natural, pero con el mandamiento nosotros tenemos que dar cuentas a Dios. Tenemos que arrepentirnos. El mensaje principal de Juan no era que el pecador necesita solamente arrepentirse. El mensaje principal de Juan era el Mesías, el Rey ya viene. Impresionante, ¿verdad? En los tiempos de Juan, decir que el Rey ya viene. Ellos eran familia, pero Juan no sabía porque nunca lo había visto. Pero dentro de él, Juan era un ungido. Había una unción sobre Juan sobrenatural. Y él sabía cuando un ungido, un hombre, una mujer está ungido, sabe los tiempos. No se queda en la ignorancia. El Espíritu Santo que moraba dentro de Juan le hacía entender lo que no se podía entender en lo natural. Hay cosas que Dios quiere de usted, hermanos. Hay cosas que Dios quiere que usted entienda en lo sobrenatural por la unción que carga. Y cuando yo soy ignorante en algo, le tengo que decir al Señor, Señor, si tú me has ungido, yo quiero entender qué es lo que está pasando. Porque hay cosas que pasan aún en la casa que nos damos por desentendidos, cuando Dios quiere que nosotros entendamos los tiempos que estamos viviendo. Entonces el mensaje de él era: el Mesías ya viene. Y el llamado del arrepentimiento es una reacción a la noticia de que el Rey y su reino ya vienen. Era la noticia más importante en la boca de Juan el Bautista. El Rey ya viene, y ciertamente, en cierto sentido, ya está aquí. Él decía: están tan cerca, yo lo siento tan cerca. Yo siento que el Mesías está tan cerca que ya viene, ya viene. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? Ya viene, yo sé que ya viene, yo sé que ya viene. Somos como Juan. Tenemos esa sensación espiritual. Tenemos una convicción de que las escrituras nos dicen que los tiempos se han cumplido y que Cristo está por venir. Lo siento tan cerca que parece que estamos viviendo parte ahora de esa a la expectativa. Que estamos a la expectativa de que ya Cristo nos va a llevar, ¿sí o no, hermanos? Que todo esto se queda. Que ya Cristo viene por nosotros. Este es el mensaje. Pero
¿Por qué es el llamado del reino de los cielos? Porque Dios diseñó que su reino de gracia está aquí. Él dijo, es su reino aquí. Y parece que la gloria del Señor está bajando. Se siente, nosotros lo sentimos, es el reino de gloria que está aquí. Y es por lo tanto que el Señor nos enseña a orar a nosotros. Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Hágase tu perfecta voluntad. Punto número 2. Mateo capítulo 3. Vamos a estar viendo este libro de Mateo 3 y 4. Punto número 2. Dice así: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo. ¿Quién habló de esto? Mateo está hablando que de esto habló ¿quién? Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Hay muchos tipos de langosta. En Israel dicen que hay 800 tipos de langosta. Hay langostas que se pueden hacer fritas, langosta hervida, langosta al barbecue, langosta en sopa. Juan usaba un tipo de comida de langostas. ¿Por qué? ¿Por qué Juan vivía esta vida? Porque Juan dependía al 100% de Dios. Yo pregunto esto, hermanos. Cuando un hombre depende al 100% de Dios, qué rica es la palabra que sale de su boca, ¿sí o no? Imagínense que está conectado mañana, tarde, noche, y ni siquiera se contamina con la comida normal, sino que él vivía en el desierto. ¿Y sabe por qué se vestía con piel de camello? Porque Elías y Juan eran parecidos. Cuando a Jesucristo le preguntaron: ¿y tú quién eres? Dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Él dijo: dicen por ahí que tú eres Elías o que eres Juan. Qué parecido. ¿Cómo se parece la gente santa? ¿Cómo se parece la gente santa? Por eso el mundo dice: dime con quién andas. ¿Y dónde va Vicente? Va un montón de gente, pero tiene que tener cuidado a cuál Vicente sigue usted. Hermanos, hay un momento de la vida donde uno tiene que romper con ciertas amistades. Hay un momento en la vida donde usted tiene que hacer un alto en el camino y saber que eso no le sirve, no le conviene, no es para usted, y Dios no se lo permite. Pero tiene que ser valiente para tomar esa decisión. Hay un momento donde, aunque sea una persona muy cerca de usted y muy querida, usted tiene que tomar decisiones y decir: aunque sea familia, aquí corto por lo sano, antes de que seas contaminado, tal vez por una debilidad que tenemos, por un sentimiento familiar, o por un sentimiento amoroso, o por un sentimiento de amigos. Pero hermanos, es mejor ir al cielo haciendo la voluntad de Dios que perecer en el intento, trabajando aquí con una persona que no te va a bendecir. Sea inteligente, hermanos. Elija sus amistades, sus amores, elija sus compañeros. Sea inteligente, porque usted tiene que ir solito a dar cuentas a Dios. Y dicen por ahí, perdóneme el francés, que hacerle un favor al diablo, con llevárselo le paga. Entonces, en este rol, el propósito de Juan era preparar los corazones para el Mesías y traer conciencia acerca del pecado sobre Israel, para que pudiera recibir la salvación de pecados por medio del Mesías. Es decir, Él les estaba preparando no el cuerpo, Él les estaba preparando el alma y el corazón, para que tuvieran conciencia de que el Mesías se iba a aparecer. Él era la voz que clama en el desierto. Él era el que estaba preparando el camino para el Mesías. ¿Sabe por qué el anticristo va a tener un profeta?
porque el profeta va a preparar el camino para el anticristo. Juan estaba preparando el camino para la entrada de Jesús, para la entrada del reino de los cielos. Imagínense qué serio era Juan. Imagínense el compromiso de Juan el Bautista. No era un hombre viejo, pero era un hombre que sabía lo que tenía que hacer. Pregunto, hermanos, ¿usted sabe lo que tiene que hacer? Ópale. ¿Verdad? Hay una unción aquí tremenda. Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Juan usa Isaías 43 porque tenía en la mente el construir una gran senda para llegar a la llegada del Rey majestuoso. Dice: yo solamente estoy preparando este camino, esta senda, para que esta senda esté lista para los que me siguen a mí. No me sigan a mí, sino que sigan al verdadero Mesías. A Juan le llegaron a preguntar: ¿tú eres el Mesías? Y dice: no, yo no soy ese. Yo soy una voz que clama en el desierto. Yo soy solamente un hombre que le estoy preparando el camino. Ahora vean, hermanos, la iglesia está preparando un camino de santidad para ir al cielo. Nosotros tenemos que saber lo importante que es no solamente ser cristianos, es ser santos, hermanos. Ya es hora de soltar un montón de vainas por ahí y decir: yo me voy a santificar, yo me voy a ser diferente, yo voy a romper con eso, voy a romper con aquello, y yo voy a agradar a Dios en mi forma de vivir. Amén, hermanos. Amén. Sean valientes, sigamos adelante. Entonces, la idea es de llenar. Dice: yo soy alguien que voy a llenar los huecos. Dice: yo soy esta voz que clama en el desierto. Dice: soy el que voy a preparar el camino y a enderezar la calzada de la soledad. Es como si iba a poner una plataforma para que entrara el Rey. Y era preparar el camino para el Señor. La verdadera preparación debe de tomar lugar, en primer lugar, hermanos, en nuestros corazones. ¿Dónde yo preparo la tierra? ¿Cuál tierra usted me dice? Aquí, esta tierra del corazón. Esta tierra es la que usted tiene que preparar para la entrada de Jesús, para la venida de Cristo. Si esta tierra de su corazoncito no está preparada, y Dios conoce que hay en su corazón, ahí usted no le puede meter a Dios un 5 con hueco. Usted tiene que saber que esta tierra Dios la conoce, y esta tierra tiene que ser preparada para que entre el Mesías. Eso era lo que estaba. Dice: voy a rellenar los huecos. ¿Sabe qué es un hueco? Es un vacío donde me voy cada vez que estoy débil en el pecado, y me hundo, y me hundo, y me hundo. ¿Sabe qué dice Pablo? Juan, yo voy a rellenar esos huecos. Voy a tomar la decisión de rellenar esos huecos, no solamente para mí, sino para la generación futura que sigue a Cristo. Él no es el Mesías, pero estaba preparando el camino para el que venía. Era construir un camino que es muy parecido a lo que Dios debe de hacer en nuestros corazones. Entonces Jesús era el Mesías, Jesús era el Rey verdadero, y Juan era el que clamaba en el desierto. Él era el que estaba atento en medio de su mensaje. El mensaje de clamor de Juan es: arrepiéntanse de su pecado. Porque siempre ha habido pecado, hermanos. Desde los tiempos de Nerón, desde los tiempos de los egipcios, hasta el día de hoy.
Y el mensaje es el que cala en nuestro corazón, en nuestra conciencia, es arrepiéntase. Hoy el Señor te está diciendo, yo conozco tu corazón, arrepiéntete. Hoy el Señor te está diciendo, yo conozco tu vida, arrepiéntete. Hoy el Señor te está diciendo, aún donde nadie llega, yo sí llego y mis ojos te ven, arrepiéntete. ¿Sí o no, hermanos? Ese es el mensaje que hasta el día de hoy nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y a veces fallamos en apreciar nosotros la importancia del trabajo, de la preparación del Señor. El Señor prepara nuestros corazones. Siempre nos prepara. Por eso el bautismo de Juan era diferente al bautismo que venía a traer Jesús. Jesús venía a bautizar con fuego, que era ira. Eso es fuego. Yo conozco tus obras, ira. Y el segundo lugar era la llenura del Espíritu Santo. Una persona que no tiene el Espíritu Santo, que no tiene relación con el Espíritu Santo, es un cristiano enano. Nunca va a crecer. Porque la esencia de Dios nos los dio a nosotros y es el Espíritu Santo. Pero un cristiano lleno del Espíritu Santo le cuesta pecar. Cuando un cristiano está lleno del Espíritu Santo le cuesta pecar, aborrece el pecado, no le gusta el pecado, no le gustan esas cosas que se ven y que se oyen. Mejor dice, yo paso. Mejor no voy a la fiesta porque yo sé que ahí no hay nada de bendición. Mejor no me voy a la reunión de esos porque yo sé que no hay nada de bendición. Era lo que Juan estaba expresando en este momento. El trabajo de preparar el camino del Señor. Y cualquier gran trabajo de Dios comienza con una gran preparación. Yo quiero cosas grandes en mi vida. Yo tengo que tener una gran preparación para lo grande que quiero. Porque si yo no tengo una gran preparación para algo grande, lo grande no cabe. Yo tengo que prepararme en grande para que vengan las cosas grandes. Yo siempre le digo a la iglesia, cuando tú quieres ver un gran milagro, tienes que tener un gran problema. Porque ¿dónde va a caber un gran milagro si usted no tiene un gran problema? Entonces las cosas grandes de Dios tienen que tener una gran preparación. ¿Usted quiere una cosa grande de Dios? Bueno, Dios le dice, yo quiero una cosa grande de ti, prepárate. Porque lo que tú me estás pidiendo es más grande de lo que puedes cargar. Pero si tú te preparas en eso grande que quieres, entonces sí puede calzar. Es como poner un ladrillo rectangular en un hueco cuadrado. Nunca va a calzar. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y Juan vestía de pelo de camello y tenía un cinto de cuero, dice la palabra de Dios. Juan, en su personalidad, hermanos, y en su ministerio, fue un modelo de Elías. Elías vestía así. Y qué interesante que Elías no conoció muerte. Qué interesante que nosotros vemos. Y Elías nunca tuvo miedo de llamar al pueblo al arrepentimiento. Hoy Dios necesita más Juanas y Juanes y más Elías y Elías. Necesita gente que no le tenga miedo al pecado. Necesita gente que pueda ayudar a la comunidad, a la familia y marcar la diferencia. Es que yo vengo de un trasfondo de pecados, de brujos, de prostitutas. ¿De quién no, hermanos? Pero ahora soy diferente y marco la diferencia. Muchas conductas aprendidas, muchas costumbres. Sí, nosotros también, pero se corta y se ve la diferencia. Que no tuvo educación, que no tiene pedigrí, no importa. Sea diferente, sea santo. Sea santo y vivamos un tiempo de arrepentimiento. Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 8.
dice, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con cinturón de cuero. Entonces él le dijo, sí, es Elías Tisbita. ¿Sabe por qué? ¿Sabe la razón usted por qué Juan se vestía de pelo? Porque él estaba siempre en el agua y el pelo de camello no lo dejaba mojarse. Siempre estaba metido en el agua y él salía del agua y seguía su vida. Hay estrategias de Dios, hermanos, aún en la vestimenta. Por eso siempre les digo, cuide su cuerpo, hermanos. Cuide su forma de vestir. Yo no le digo que se vista de camello. Imagínese, usted entra de camello, aquí lo rasuramos. Pero tenemos que cuidarnos. Entonces ambos, Elías y Juan, tenían ministerios duros, en los cuales la dieta y el atuendo confirmaban su mensaje. Una persona en la vida que lleva confirma el ministerio que tiene. El ministerio de una persona se ve por fuera y por dentro. Pero lo primero que ve el hombre, ¿qué es? Lo de afuera. Yo no puedo decir que yo soy una ministra del Señor si ustedes me ven en una actitud negativa. Puedo hacerlo, pero Dios no pasa este ministerio. Tenemos que cuidarnos, hermanos. Entonces, él era ese. Elías y Juan tenían ministerios muy duros. Y el ministerio de ellos confirmaban su mensaje y condenaban a la idolatría y a la suavidad física, espiritual. Faltan Elías en estos tiempos, faltan Juanes el Bautista en estos tiempos, faltan personas que condenen el pecado. Faltan personas que no le tengan miedo a la fulana ni al que decir, pecado es pecado. Pecado es pecado, hermanos. Por eso, cuando nosotros le tenemos que llamar la atención a alguno de ustedes, no se vayan como respuesta a que se enojan. Simplemente piensen, ¿será que me está corrigiendo la pastora? ¿O será que me está amando? Porque nunca lo vamos a hacer para golpearlos, jamás. Mateo, ahí mismo, capítulo 3, punto número 3, el éxito del ministerio de Juan. Punto número 3, Mateo capítulo 3, es temprano, versos 5 al 6. Esto lo puedo dar en un seminario, pero se los tengo que dar a ustedes en menos de una hora. Dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y todas las provincias de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Es el llamado al bautismo, es confesar nuestro pecado. Nosotros confesamos nuestros pecados y después nosotros nos arrepentimos. Señor, este es mi pecado. ¿Ha tenido usted un pecado bien morrocotudo en su vida? Yo sí. ¿Y usted, hermanos? Perdón, la pregunta no me la entendieron. ¿Ha tenido usted un pecado bien morrocotudo en su vida? Yo sí. ¿Usted? ¿Ya se arrepintió? ¿Ya quebró con ese pecado? Todavía anda el gusanito del pecado ahí. Hoy el Señor nos dice a nosotros que ese pecado tiene que venir a un arrepentimiento. Entonces el ministerio de Juan tuvo gran éxito porque había mucha gente que reconocía su pecado. ¿Sabe qué? Juan era tan ungido que la gente llegaba y le decía, ¿sabes una cosa, Juan? Yo tengo este problema con este pecado. ¿Sabes una cosa? Y Juan ya ni les preguntaba, sino que la gente se acercaba y le decía, Juan, yo tengo este problema con este pecado. Mi pecado es este. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Tremendo. Yo quisiera que más gente se me acercara y me dijera, pastora, ¿sabes una cosa? Ore por mí. Yo todavía tengo debilidad con este pecado. Porque somos humanos, hermanos.
Y siempre estamos siendo tentados con el pecado, ¿sí o no? ¿O solo los jóvenes pecan? ¿O solo los solteros pecan? ¿O solo los viejillos pecan? Todos tenemos tentación con el pecado. Aquí no hay nadie que pueda decir: yo no tengo tentación con el pecado, yo no lucho con el pecado. Mire, cuando yo estoy viendo una película, una serie, me voy hasta YouTube, hermanos, tengo que tener el control así en la mano, porque todo es una inmoralidad terrible, terrible. Así es que todos tenemos esta batalla con el pecado. Entonces su predicación ocasionó un movimiento. Mientras él tenía esa unción, hermanos, cuando estaba Juan el Bautista, ocurrió algo maravilloso. Vino un avivamiento. Avivamiento, la gente llegaba a Juan y se arrepentía. Le decía a Juan: yo tengo este pecado, necesito que ores por mí. Y con el bautismo de Juan también ofrecía un lavado ceremonial que confesaba que el pecador hacía algo para demostrar su arrepentimiento. ¿Qué es el bautismo en aguas? Yo voy a dar un paso de fe, porque yo voy a demostrarle al pueblo, le voy a demostrar a Dios que yo, por medio de algo que hago, yo me voy a arrepentir. Y entran a las aguas bautismales, se bautizan en las aguas y comienzan una vida nueva. ¿Que no van a pecar más? Mentira. Sí vamos a pecar, pero con conciencia de causa. Ya lo que hacía antes por hobby, ya no lo hago por hobby. Lo hago porque en algún momento soy débil y en algún momento puedo caer. Y sé que tenemos abogado que nos defienda. Amén, hermanos. Amén. Si no se me mueven mucho, se los agradezco. Entonces el bautismo significa sumergirse en las aguas. Y Juan no rociaba, ¿verdad? Con un spray así: ay, sí, le voy a rociar, porque el bautismo es: vamos a enterrarnos en el agua para levantarnos del agua, como simbólicamente, en una resurrección. Amén, hermanos. Eso es el bautismo. Era una costumbre, la ceremonia judía, y Juan sumergía a las personas que iba a bautizar por completo. Yo a veces los dejo ahí como un segundito más. Digo yo: si no salen y no se arrepienten de su pecado, pues entonces se van con el Señor. Hemos estado vacilando con algunos porque sabemos que les ha costado mucho. Y yo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que queden bien mojaditos. Entonces los bautizos de Juan debieron ser relacionados con la práctica judía de bautizar a los gentiles convertidos en algún momento, porque eso fue reconocido como lo hacía Juan. Entonces a Juan le tenían un sobrenombre, un apodo. Le decían Juan el Bautista, y lo conocían a Juan como el Bautista. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cómo lo conocen usted? Juan el Bautista. Fulano, cristiano. Fulana, cristiana. Fulano, servidor del ministerio Fe. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo que nosotros podamos tener un título de parte del pueblo que nos conoce, algo bueno. Entonces el ser bautizado en Cristo, eso era una muerte y una redención. Yo cuando me bautizo voy a las aguas, muero, es un símbolo. Enterramos a la persona dentro de las aguas, no en la tierra, y salen para resurrección. Qué lindo, amén. Es precioso. Una de las experiencias lindas que yo tuve en mi vida es que en la casa donde vivía antes era una casa grande, tenía una gran piscina. Pues ahí el Señor me la había prestado para poder bautizar a toda la gente. Y un día tenía un grupo de jóvenes bien hermosos, y tenía un grupo tan lindo. Eran como 15 personas, entre hombres, mujeres. Y cuando íbamos a empezar, comenzamos a cantar, y llegaron un montón de palomas alrededor de la piscina. Comenzaron a volar alrededor haciendo un círculo,
en la piscina y cayó una presencia de Dios, era una unción del Señor, era algo tan maravilloso que eran horas y la gente no se quería ir adorando y alabando al Señor, porque lo que sucede en un bautismo es algo maravilloso, hermanos, es sobrenatural, porque es un mandamiento que Dios dejó, y no solamente eso, sino que Jesús lo practicó. Cuando él vio a Juan en el río Jordán, Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que viene es el Cordero de Dios, él sí quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo supo? Por la unción que tenía, porque cuando una persona es ungida, entiende lo que el mundo no entiende. Usted tiene entendimiento, usted tiene una sabiduría sobrenatural para los negocios, para la familia, para la empresa, para el matrimonio, para todo. Es un entendimiento que viene por la unción que carga usted. Amén, hermanos. Vale la pena ser un hombre y una mujer ungida. Romanos capítulo 6 verso 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces ellos lo que hacían era confesar sus pecados. Estaban confesando sus pecados. Aquí nosotros vemos una confrontación en Mateo capítulo 3 versos 7 al 12 de los fariseos y de los saduceos. Y está en Mateo capítulo 3, punto número 4. Mateo capítulo 3, versos 7 al 12. Dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. Vea qué duro que era Juan. ¿Y usted cree que yo soy dura? Dice: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también dice: el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es que cortado y echado al fuego. Dice el 11: yo a la verdad os bautizo en aguas para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es que más poderoso que yo. Él os bautizará ¿en qué? Mire qué hermoso, hermanos, qué lindo esto. Dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Es decir, lo que está diciendo Juan es: lo que tiene en la mano Jesús a la hora de bautizar es fuego. Lo que está diciendo Juan es: él no es como yo. A él yo no soy digno ni de siquiera desatarle la correa de sus zapatos. Nunca Juan se puso por encima de Jesús. Los discípulos de Juan pasaron a ser inmediatamente discípulos de Jesús. Juan le abrió el camino a nuestro Señor Jesucristo, porque el bautismo de Jesús era superior al bautismo de Juan, porque tenía que ver con el Espíritu Santo. Amados, si usted no tiene una relación con el Espíritu Santo, es muy difícil que supere la tentación que tiene. Muy difícil. Yo tengo que tener una relación orgánica con el Espíritu Santo. Tengo que aprender a tener todos los días una relación con el Espíritu Santo, si no, no crecemos. 10 años cristiana, 20 años cristiana, 30 años cristiano, 40 años cristiano, y es igual. Pero cuando usted está lleno del Espíritu Santo,
Usted puede ver a un niño de 8 años completamente maduro, diferente. Un niño que es ungido por el Espíritu Santo es un niño diferente. La unción que traía Jesús era superior a la de Juan, y Juan lo reconocía. Nosotros tenemos que ver lo hermoso que nos está diciendo aquí. Juan acusaba a los fariseos de aparentar estar ansiosos por el Mesías, pero era mentira. Lo que quería eran aparentar. Yo soy hermano del profeta, yo soy amigo del pastor, yo soy conocido de esas apariencias, ese orgullo, esa soberbia. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender. ¿Y cómo nos cuesta a nosotros aprender a ser humildes, verdad? Esa arrogancia. Mire, y somos pobres, que no tenemos ni nada, y nos creemos el gran Señor y la gran señora. ¿Cómo el Señor nos baja los humos? Puliéndola, la piedra, hasta dejarnos pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas. ¿Sabe qué hace? ¿Sabe que cuando usted va a un río, usted coge, o al mar, usted coge unas piedritas así que parecen chatitas y las tira en el río, y esas comienzan a hacer sapitos, le decían en mi tiempo, yo no sé ahora? ¿Usted se puede imaginar que esa piedra fue una gran roca? Pulida con los años, con el golpe, con la corriente, con el daño que les hizo. Pulida, y se pulió, y entre más se pulía, más chiquitita se hacía, pero más útil era. Así Dios hace con nosotros, con estas rocas, que a veces somos unas rocas, que somos bien rocas, pero bien soberbias. Todavía soy una roca pulida. Todavía me falta mucho que Dios me pula. Todavía se me salen algunas alas a veces, ¿verdad, pastor? No me oye, no le conviene. El mensaje de Juan es: huyan de la ira venidera. El mensaje mío en esta noche es: huyan del infierno. Escapen del infierno. Huyan. No importa lo que les cueste. No importa. Propóngase en esta noche a ser un hombre diferente, a ser una mujer diferente. Esta ira era la ira de Dios. Era la ira que es una ira justa y bien merecida. Es una ira que es ignorada y menospreciada porque no es inmediata. Era una ira venidera. Y yo me paro en la palabra y yo digo, si Juan estaba anunciando la ira venidera, no solamente estaba anunciando el reino de los cielos, sino que es del reino de los cielos a los tiempos que estamos viviendo nosotros. ¿Usted sabe la ira, hermanos, que nosotros estamos viviendo de parte de Dios en este momento? Que está permitiendo tantas cosas aún en Costa Rica. ¿Usted ha oído que un hombre cortó a una mujer y la metió en el congelador? Y que botó la cabeza quién sabe por dónde, porque todavía no le ha aparecido aquí en Tiquicia, hermanos. ¿Usted sabe la ira que le espera a Costa Rica? Claro que usted no va a estar ahí, ¿verdad? No vamos a estar ahí, claro que no. Pero la ira venidera de Dios va a ser muy fuerte, hermanos. Escape de la ira venidera. Amén, hermanos. Amén, amén, amén. Entonces dice: yo a la verdad os bautizo en aguas para arrepentimiento. Entonces el bautismo de Juan no era simplemente de arrepentimiento, incluía también muerte, entierro y resurrección de Jesús. La muerte es cuando bajamos a las aguas bautismales por el pastor que lo va a bautizar. La resurrección es cuando suben de las aguas. Bendito, aleluya. Cuando subimos de las aguas bautismales. Y también dice que es en arrepentimiento. En el arrepentimiento que cada uno de nosotros teníamos que demostrar delante del Señor. Incluía entonces la muerte, el entierro y entonces la resurrección.
Ahí morí, me enterraron y cuando me sacan del agua, resucité. Aleluya, 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 aleluya. Ahí cantan todos los ángeles cuando usted sale de las aguas del bautismo, resucitado. Es real, es real, es real, hermanos. Es verdad. El Señor a nosotros nos hace algo simbólico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Dar el paso de bajar a las aguas. Y eso no se lo estoy diciendo porque es la minoría que está aquí, ya casi todos están bautizados. Es un recordatorio de lo que usted hizo un día. Romanos capítulo 6, verso 3 y 4. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre, oiga el símbolo, el simbolismo. Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Una persona que se bautiza camina en una vida nueva. En una vida nueva. Qué rico, una vida fresca, una vida diferente, una vida nueva. Pero cuida lo que tienes, hermanos. Cuida lo que tienes. La otra verdad que decía Juan, dice: cuyo calzado no soy digno de llevar. Juan reconoce su lugar ante Dios. Juan decía: Él es Jesús. Yo solamente soy su servidor. Solamente soy su servidor. Y Él no es digno de llevar el calzado que lleva Jesús. Él no se podía poner en los calzados de Jesús. Y no consideraba más alto, no se consideraba más alto que aquellos que había llamado al arrepentimiento. Él decía: ustedes y yo somos iguales. Voy a correr porque yo sé que ya algunos se me están yendo. Dice número 5, Mateo capítulo 3, verso 13 y 14. Y si no, si se tienen que ir, se me quedan los que van a ser bautizados. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizados por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Esta es la aparición de Jesús. Jesucristo estaba entrando y le estaba diciendo a Juan: yo vengo para que tú me bautices. Y Juan lo vio y Juan supo que él era el Mesías prometido, el llamado. Y le dice: ¿cómo me estás pidiendo a mí que yo te bautice con agua si eres tú el que me tienes que bautizar a mí con fuego? Pero lo más hermoso de este capítulo, hermanos, es que a Jesús nadie lo obligó a bautizarse. Nadie le dijo que se bautizara. Era la enseñanza para que usted y yo supiéramos la humildad que tenía Jesús. Porque a la hora de entrar a las aguas bautismales, escuche esto, Él estaba demostrando que los pecados que había concebido no eran pecados de Él, pero por la naturaleza de su familia, Él estaba pidiendo públicamente como un perdón que Él no tenía que ser atendido, porque Él nunca pecó. Pero a la hora de hacer este acto del bautismo, estaba llevando a cabo nuestros propios pecados. Enterrarse, sepultarse y resucitar. Impresionante, ¿no? Impresionante cómo Él desde siempre cargó con nuestros pecados. Venía a morir por nosotros. Venía a reducirse por nosotros. Él no tenía que hacer eso, hermanos. Él era Dios. Pero a Él nadie le dijo que se bautizara. Es para que nosotros entendamos que usted tiene que dar el paso de ser bautizado antes de que muera, hermanos. Bautícese, por favor. Amén, hermanos.
Amén. Punto número 6, Mateo capítulo 3, verso 15. Dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Sabe que yo me pongo a pensar que Juan en algún momento Jesús abrazó a Juan y le dijo, deja que se cumpla la palabra de Dios. Déjame que yo lo haga, porque se tiene que cumplir. Y lo involucró y lo aceptó como lo que era Juan. Pero Juan también aceptó quién era Jesús. Deja que se cumpla toda justicia. Entonces lo dejó. Yo no me puedo imaginar qué pasó por el cuerpo de Juan cuando sabía que Jesús era Dios y lo bautizó. ¿Cómo lo bautizó? ¿Cómo lo metió al agua? ¿Qué palabra le dijo? Arrepiéntete. Pero lo más hermoso, hermanos, dice la palabra de Dios. Punto número 7 y termino. Mateo capítulo 3, versos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es una de las pocos textos de la Biblia que nosotros vemos la Trinidad. El Padre, quien habló del cielo, el Hijo y el Espíritu Santo. Y como en forma de paloma se posó en su hombro, a la vista de todos y a los oídos de todos. Los cielos se abrieron y la voz del Padre se oyó del cielo. Este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. ¿Por qué el Padre se complace? Por la obediencia de su Hijo. Si hay alguien que puso los pies en esta tierra, que fue obediente y humilde, fue Jesús. Y nosotros a veces sacamos pecho como un chompipe, ¿verdad? Tenemos que aprender a vivir como las enseñanzas nos dicen. Era el testigo divino de Jesús como el Hijo de Dios. Entonces el Espíritu de Dios que descendía, dice, como paloma. Esta era la experiencia dramática. El Espíritu Santo con el Espíritu de Dios descendían sobre Jesús en una manera en que en la realidad se pudiera ver algo similar a la venida del Espíritu Santo en aquel día que los discípulos, estando en el Pentecostés, descendió sobre ellos. Imagínese el ambiente, imagínese la atmósfera, todo eso lleno de la presencia de Dios. Si yo tuve la experiencia con aquel grupo que bajaron a las aguas bautismales aquel día, imagínese solamente la experiencia que tuvo Juan y los seguidores. Y después de ese tiempo, los seguidores de Juan, los discípulos que tenía Juan, siguieron a Jesús, diciendo que quiero fuego, quiero la llenura del Espíritu Santo. Y desde ahí, hermanos, empezó el ministerio de Jesucristo con la unción del Espíritu Santo. Y Él comenzó su ministerio, no antes, sin ser lleno del Espíritu Santo y ser bautizado por Juan en las aguas. Miren los procesos de obediencia. Muchas veces queremos brincarnos algo y tener cosas aquí, pero tenemos que dar pasos para llegar a tener esto,
primero tenemos que dar ciertos pasos que son requisitos bíblicos para que nosotros entendamos que no podemos tener aquello que queremos si no hemos pasado por la obediencia en la que pasó Jesús. Amén. ¿Les bendijo esta enseñanza? Pueden ponerse de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Padre, como una paloma que representaba la obra del Espíritu Santo, cuando dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, como esa voz de Dios Padre que habló desde el cielo y que todos supieron que Jesús no era simplemente otro hombre siendo bautizado. Sabían que Jesús era el Hijo perfecto de Dios. Nosotros hoy, Señor, te pedimos que para el próximo grupo que va a bajar a las aguas bautismales sean, Señor amado, entendidos con esta palabra, que ellos necesitan tener un arrepentimiento verdadero, ser llenos del Espíritu Santo, que puedan tener esta relación, Señor, de amor que tuvo nuestro Señor Jesucristo en la persona de la Trinidad, cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueron manifestados al mismo tiempo. Que tú llenes los corazones, Señor amado, de este próximo grupo que se va a bautizar, y que tú les abras el entendimiento. Atamos todo poder del enemigo que se levante contra ellos. Declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que ellos no van a volver atrás. Que aunque sean jóvenes, adultos, ellos no van a volver atrás. Padre, y para esta congregación te pedimos: guárdalos, bendícelos, protégelos, prospéralos, Señor, y que no sea parte de ella tu mano de santidad de cada uno de estos que están aquí, aprendiendo cada día a santificar sus vidas. Gracias, Señor, te damos por esta palabra, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice: amén, amén. Estoy declarando